Informé al inicio de este programa, entre hoy y mañana el Senado de Estados Unidos podría aprobar la propuesta de reforma fiscal, que es una prioridad de la Casa Blanca. Para analizar el tema me acompañan Abraham González, Baude Barrientos y Gonzalo Soto. Bienvenidos. Hola, gracias, Susi. Hola, Susi. Pues, ¿cómo va ahorita este análisis en el Congreso de Estados Unidos de la reforma fiscal? ¿Qué avances ha habido? Pues en realidad va bastante lento. La información que se dio a conocer desde la mañana es que McCain, el senador McCain, iba a dar su respaldo a la reforma. ¿Qué es lo que hay en esta reforma? Digo, vamos nada más a recordar qué es lo que hay en esta reforma. Lo que propone esta propuesta que ya está en el Senado es que los impuestos a empresas se bajen del 35 al 20% a partir de 2019. Entonces, obviamente hay jaloneo. Por ahí había algunas propuestas de que no fuera el 20, sino que fuera el 22%, a donde se bajara. Ya Trump por ahí también dijo que no, que esa propuesta no debería pasar. En fin, en este momento lo que hay es jaloneo. Se prevé que sea una sesión maratónica, que todavía le queda vida, digamos, a la discusión que está ocurriendo en este momento en el Senado allá en Estados Unidos. Y sobre esta información que te decía que se publicó en la mañana, es que el senador McCain iba a dar su respaldo. No, esto es algo nuevo porque ninguno se había dado el voto de McCain para ninguno de ambos bandos. Él no había fijado una postura. Hoy en la mañana dice... sí, yo voy a fijar mi postura, apoyo la propuesta de Donald Trump como está en este momento. Pero aún con McCain en este momento, la última información, porque esto está ocurriendo en ese momento, o sea, la discusión sigue, va a ser, se prevé que sea una sesión bastante maratónica en las próximas horas. Digo, no olvidemos que se trata de la pieza legislativa más importante, no solo de esta administración, sino quizá desde Obamacare, y quizá todavía un poco más importante. Vaya, no ha habido una reforma fiscal de gran calado o de mucha envergadura en Estados Unidos desde hace ya varias décadas. La información que tenemos hasta el momento es que todavía los republicanos están tratando de encontrar la cantidad suficiente de votos para poder tener la ley o poder tener esta reforma antes de que termine la semana. Ahora, todos los recortes a los impuestos en este momento que se están planeando añadirían $1 billón en el déficit estadounidense, lo cual complica todavía más que muchos republicanos se sumen a la postura, ya que varios de ellos fueron electos hace varios años ya, o hace algunos años, bajo la promesa de que el déficit no iba a aumentar, bajo la promesa de que se iba a hacer un gobierno mucho más austero. Además, sí, es precisamente el tema del déficit, es lo que está atorando, ¿no?, estas discusiones entre los republicanos. Quiero aclarar que bueno, los republicanos tienen mayoría, ¿no?, en las dos cámaras, entonces tienen un poco de prisa, ¿no?, por sacar adelante las reformas, pues antes del cambio de legisladores, que podría dar un vuelco en la composición de las cámaras, ¿no? Ahorita, bueno, necesitan 52 votos, o sea, es todo el bloque republicano para sacarlo adelante, ¿no? Pero sí hay discusiones muy fuertes en cuanto a torno lo que acaba de comentar Gonzalo, al déficit. Según estimaciones del propio Congreso, esto aumentaría el déficit en al menos $1 billón, entre 1 hasta 1.4, 1.5, ¿no?, dependiendo del crecimiento económico que exista, ¿no? Y también hay unas propuestas del senador Marco Rubio de Florida de que la tasa solo queda 22, tal y como lo comentó Abraham, ¿no?, a lo cual ha sido un no rotundo, ¿no?, de Donald Trump, que dice, oye, yo les vendí 20, ahora de repente va a ser pues, con 22, pues ¿de qué se trata, no? Pues ha sido el principal gancho, ¿no?, para el impuesto a las corporaciones, porque el resto de la propuesta fiscal como que las empresas pues, no les atrae mucho, ¿no? Sin embargo, también dentro de los propios republicanos existe un problema de que si los recortes sean permanentes o no. O sea, por ahí se menciona incluso un término, un disparador fiscal, ¿no?, que es lo que comentan algunos analistas, que por qué este disparador, este se activaría siempre y cuando se haría una evaluación, puede ser 4 o 5 años de la propuesta fiscal, y si ven que que el déficit está fuera de control, pues para atrás, ¿no? Pero también pues eso dices, oye, las reglas cambian cada 5 años, pues esto causa una inestabilidad tremenda. Ahora, es un asunto bien complicado también porque se trata Es tan grande esta propuesta, es tan grande la ley de la reforma fiscal en Estados Unidos. O sea, nosotros aquí estamos acostumbrados a llamarle una reforma fiscal a lo que quizá nada más sería una miscelánea, ¿no? Cambios de tasas, ajustes mínimos.
esta ley se prevé, o recuerdo con información del propio Congreso, o sea, modificaría incluso la forma de vida de los estadounidenses. O sea, claro, es verdaderamente un parteaguas porque cambia la manera de relacionarse de los contribuyentes con las escuelas, se levantaría. Hay cosas, por ejemplo, que quizá no tengan nada que ver con impuestos, como levantar las restricciones a las asociaciones religiosas para llevar a cabo algún activismo político, ¿no? O sea, a ese nivel está esta ley. Tal parece ser que el tema del déficit, como bien menciona Baudé, va a ser el punto de quiebra. ¿Hasta qué punto los republicanos que estaban comprometidos con reducir ese déficit, que hace algunos años parecía que había llegado ya a un techo o era lo máximo a lo que se podía estirar la liga, hasta qué punto esos republicanos están dispuestos a darle la espalda a los votantes que dijeron basta? Ahora, al respecto es interesante saber por qué, o sea, quiénes son quienes están en contra. En realidad son los propios republicanos o cierto grupo de republicanos los que tienen en vilo la negociación. O sea, el bloque demócrata es más homogéneo, el bloque republicano no es tan homogéneo con la reforma de Donald Trump. Y es por eso también que justo, o sea, es en línea con lo que comenta Gonzalo. O sea, fueron republicanos electos bajo esa promesa de que no se elevaría el déficit. Entonces, habrá republicanos que sí quieran honrar esa promesa y habrá los que no. Un hecho que sí se dio hoy y algo interesante que también ha pasado en el último, o al menos desde que fue electo Donald Trump, es la lectura del mercado. El mercado ha sido optimista al respecto de esta reforma fiscal, obviamente porque les bajarían las tasas corporativas. El mercado estadounidense. El mercado estadounidense, sí, claro. Digamos, las bolsas de las acciones, las empresas en Estados Unidos que cotizan en la bolsa y han sido bastante optimistas porque, claro, les representaría mayores ganancias el pagar menos impuestos. Y en la terminal tenemos la gráfica del Dow Jones que hoy precisamente rompe la barrera de los 24,000 puntos y cierra por arriba de esa barrera en un máximo histórico al ver mayores avances. Es curioso lo que ha pasado porque ayer las tecnológicas particularmente habían retrocedido de manera importante. Retrocedieron de manera importante porque estas empresas no se verían beneficiadas. ¿Por qué? Porque tienen muchas ganancias o muchas de sus ganancias están afuera de Estados Unidos. Al estar afuera de Estados Unidos, con esta reforma fiscal se verían, no forzadas, pero sí se verían incentivadas a regresar a Estados Unidos y estas tecnológicas no se verían beneficiadas porque pagan menores impuestos en otros países. Entonces, con la caída de ayer, el avance de hoy en otros sectores y el rebote de las tecnológicas, pues hoy vemos que la bolsa de valores tiene un nuevo máximo histórico, ¿no? El Dow Jones particularmente por arriba de los 24,000 puntos. Oigan, y Donald Trump también dijo que esta reforma le va a costar una fortuna a él y a sus amigos ricos. ¿Qué me dicen al respecto? En este caso, bueno, ya viéndolo fríamente, y no son cálculos de nosotros, hechos aquí hace 5 minutos, ¿no? Son cálculos de gente que está en el Congreso de Estados Unidos, son los asesores del Partido Republicano y que dicen que esta reforma va a beneficiar a los ricos, va a perjudicar a los pobres. O sea, hay varios hechos. O sea, uno es que la tasa mínima de impuestos para la gente de menores ingresos en Estados Unidos sube. O sea, sube de un nivel de 10 al 12% del impuesto mínimo. Y es bueno, pues ahí de qué estamos hablando. A los más ricos quedan igual, en 39.5, ¿no? Eso fue un punto que la Cámara de Representantes ya lo quitó por ahí. Pero en el caso del impuesto a las corporaciones, la evidencia es de que no ayuda prácticamente en nada al crecimiento económico. O sea, hay muchísimos estudios, incluso en Estados Unidos, cuando se dio una baja en los 80s, no ayudó, fue marginal el empuje, ¿no? Pero lo que sí va a involucrar es de que las empresas pues paguen menos impuestos naturalmente y los inversionistas pues obtengan más dividendos. Es por eso que estamos viendo, pues la bolsa está celebrando, ¿no? Cada vez que escucha, ya se va a aprobar, ahí viene, y pues y subiendo, ¿no? Y esto deriva en que los amigos de Trump, pues incluso Trump está empujando esta reforma fiscal. Claro. Y además también, no sé si recuerdas que platicamos hace un par de semanas, me parece, acerca de que
personas ricas, personas que pertenecen al 1% más rico de Estados Unidos, le decía, no nos bajes los impuestos, perdón. Incluido estaba George Soros, el inversionista George Soros, y otro tanto de personas millonarias, ¿no?, en Estados Unidos, que les dice, no nos subas. Es una agrupación que se llama US Wealth Responsible Wealth o algo similar. Pero bueno, esta asociación que le dice, oye, no nos bajes los impuestos, justo, estás bajando los impuestos a los más ricos, subiéndolo a los más pobres. Claro. No tiene sentido. Oigan, y esto en cuanto a Estados Unidos, pero en cuanto a México ya hemos visto diversas reacciones. Por ejemplo, la entrevista que le hacía Enrique Quintana a José Antonio González Anaya, nuevo secretario de Hacienda, y quien decía que los efectos que podría tener en México serían transitorios. ¿Qué opinan de esto? Y además, pues, ¿qué capacidad vamos a tener para reaccionar? O sea, ¿habrá tiempo, habrá margen para reaccionar a esta reforma para que no nos afecte tanto? Digo, quien diga que es transitorio parece ser que no está evaluando, o no sé, quizá está viendo algo que el resto, bueno, menos a mí en esta mesa creo, sí. Es un impacto fuerte el que tendría la reforma fiscal en Estados Unidos, y vemos en pantalla lo que decía José Antonio González Anaya. Dice textual, tenemos que estar preparados y daremos continuidad a las políticas que han redituado bien. Vaya, aprobar una reforma fiscal en México, con políticas macrofinancieras y fiscales prudentes, la economía ha dado muestras de fortaleza. A ver, yo lo que creo es, en esta administración ya no hay tiempo ni capital político para aprobar una reforma fiscal de gran calado que compita con una reforma amplia en Estados Unidos. Hay que esperar a ver si la siguiente administración sí tiene la capacidad de hacer una reforma de gran calado. Por lo menos en el último año, vaya, ¿quién lo va a hacer? O sea, ¿qué gobierno en su sano juicio hace una reforma fiscal, ¿no?, en el último año de su gobierno? No tiene ni la capacidad y tampoco el capital político. Ya no hay balas para ello. Probablemente él se refería a transitorio porque él en la misma entrevista señala que sí se haría una transformación, o sea, habría una respuesta de parte de México. ¿Cuál es la capacidad? Exacto, y eso es lo cuestionable. O sea, ¿cuál es realmente la capacidad que tiene en un año electoral de hacer ajustes fiscales, de hacer ajustes grandes, ¿no? Y es algo que se ha cuestionado por varios analistas, ¿no? También. Sí, mencionó el secretario de Hacienda, sobre todo, ponía el punto sobre las IES en las tasas efectivas, ¿no? En el caso, si medimos, la tasa máxima es 30, o sea, Estados Unidos es 35, eso es lo más que puede cobrar el fisco. Pero si lo mides en tasas efectivas, en el caso de México, pues no estamos tan mal a nivel internacional, incluso estamos bastante abajo de Estados Unidos. Con estos movimientos de tasas, quizá la tasa efectiva de Estados Unidos se ubique en un 18, 19%, ¿no? A pesar de que la baje en 20%. Por ahí hay un análisis bastante interesante en el caso de BBVA Bancomer, de que dice que no es necesario bajar las tasas, que dice, no para qué, ¿no? Porque dice que su aportación sería marginal a la atracción de capitales. O sea, ellos enfatizan mucho que sí, las empresas van a evaluar inicialmente dónde se van a ir, oye, aquel me ofrece una menor tasa, ¿cuánto me das tú? En el caso, pues la cuestión salarial, ¿no?, que se van a inclinar nuevamente porque los costos laborales en México seguirán con o sin reforma fiscal. En Estados Unidos infinitamente más bajos, mucho más bajos, no infinitamente, mucho más bajos que en Estados Unidos. Conclusiones. Yo creo que, independientemente de lo que se apruebe, creo que México sí tiene que hacer, ver hacia adentro, voltear a ver, verse bien en el espejo y considerar en dónde queremos estar parados en términos de competitividad fiscal. Constantemente ese ha sido un asunto que nos ha detenido para competir un poco más o mejor en la economía actual. No necesariamente, como dice Baude, se trata nada más de bajar tasas, se trata también de hacer esto mucho más sencillo, mucho más simple, y en el que haya más quienes estén cooperando y quienes estén contribuyendo a la sociedad. En el caso de Estados Unidos, creo que es una discusión que va para largo, probablemente se llegue hasta las altas horas de la madrugada, todavía hasta las primeras horas de la mañana del viernes, y aún así no tengamos todavía muy claro qué es lo que pueda ocurrir.
Vamos a ver, yo creo que vamos a seguir viendo mercados volátiles, así como ayer cayeron las tecnológicas, hoy subieron, hoy rebotaron y logran un máximo histórico en las bolsas de Estados Unidos. Pues vamos a ver también reacciones en el peso. El peso hoy subió 11 centavos, que quizá no es mucho, pero sí fue significativo porque subió en línea con una apreciación del dólar causada por las negociaciones que estaban pasando allá en Estados Unidos. Entonces, creo que los mercados pues serán un buen termómetro de cómo van avanzando estas negociaciones. Peso mexicano, bolsa de valores en Estados Unidos, seguramente nos podrán dar algo de información. Ya los veremos mañana. Y bajo la situación actual, Susi, pues es muy difícil, ¿no?, bajar la tasa máxima de ICR a las corporaciones, pero yo creo que sí se puede hacer algo más en el caso de aquellos huecos, ¿no?, o exenciones fiscales de ICR, redirigirlos hacia los sectores que efectivamente sí los aprovechen, que compitamos de tú a tú con Estados Unidos, y pues a otros sectores, pues quitárselos poco a poco, ¿no?, ir desmantelando esos esquemas que han respondido más a cuestiones políticas, ¿no?, que económicas, y por ahí podemos generar competitividad. Bien, pues hay que estar muy atentos a ver qué es lo que aprueba el Congreso estadounidense y ya estaremos viendo cómo reacciona.